Así que vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Quién no tiene Biblia? Mana Panchita, venga para acá, no, pásele para allá, eso. Ayúdela a buscar. Libro de Isaías, capítulo 52, del verso 13 al 15. Vamos a leer la palabra. Isaías, alabanza a su nombre. Isaías capítulo 52, versículo del 13 al 15. Se va a encontrar la palabra de nuestro Dios. Hermanos, vuelvo a insistir. Esto es la muerte de nuestro Dios paso a paso. Hablando de manera bíblica y también hablando de manera científica y médicamente, porque hubieron sucesos que la ciencia, hermano, al ver la muerte de Cristo, quiso estudiar la muerte del Señor y ellos llegaron a su conclusión médica y científica de lo que Cristo había padecido con todo lo que vivió rumbo al Calvario. Por eso que la muerte de Dios no es algo que quedó registrado en un libro para que lo pasemos por alto. Es historia real y una de las muertes más terribles que ha habido en toda la historia de la humanidad, que marcó un antes y un después para nosotros los que somos creyentes. Antes de la cruz, esclavos, aleluya, y éramos enemigos del Señor, y después de la cruz, perdonados y amigos de Cristo, gloria al Señor. Hombres reconciliados por su sangre. Amén. Hermano, vamos a leer. Si usted de pronto ve que los niños, hermano, meten demasiada bulla, usted puede acercarse y llamarles la atención también con cariño y con amor, porque todos queremos escuchar. Y yo quiero pedirle en esta noche que por favor usted ponga su sentido en este mensaje, hermano. ¿Sabe? Porque mientras una vez más escribía, ya más de lo que tenía escrito, no es mediodía que me demoré escribiendo esto, hermano. Llevo harto tiempo. Desde la vez que he venido predicándolo a lo largo, cada día voy encontrando más información y más información y más información. Y más me quiebra y más me conmueve lo que pasó nuestro Señor por amor a nosotros, hermano. Amén. Bien, libro de Isaías, capítulo 52, versículo 13 en adelante. Habiendo encontrado la palabra, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: amén. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti mucho, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Amén y amén. Ayúdeme a orar para que Dios me dé la gracia. Ayúdeme a orar para que Dios abra nuestro corazón y no quedemos indiferentes a este mensaje en esta noche. Amén. Cierre su mis caufetas. Oh Dios del cielo, yo te ruego en esta hora una vez más tu gracia especial. Lléname, Señor, de tu unción fresca, de ese aceite que viene de lo alto. Que cada palabra que salga de mi boca salga con tu gracia. Salga con la unción del cielo, Dios mío. Salga como una espada de dos filos, Señor, que penetre lo profundo de nuestra alma, Señor, y nos haga entender en esta noche enfrente de quién estamos, a quién hemos venido, Señor amado, y no nos dejes indiferentes ante el consejo de tu palabra. Que en esta noche, Dios mío, podamos recapacitar, meditar el por qué estamos sentados en este lugar. Oh Dios mío, yo tengo el cuidado de en esta noche darle a usted toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza
alabanza, toda la pleitesía, Dios mío, porque sin usted nada el hombre puede hacer, Dios mío. Señor, yo te ruego por tu poder y tu autoridad, sujeta a los niños en esta noche. Ponga la calma, ponga la quietud, ponga el respeto, ponga la reverencia, ponga el temor por tu palabra, Dios. Usted lo puede hacer para permitirnos oír tu palabra con respeto y reverencia, Señor. Y mientras predicamos esta tu palabra, que cada uno de nosotros, los oyentes, podamos abrir más que los ojos y los oídos, sino nuestro corazón, a lo que tú quieres enseñarnos y darnos a conocer en esta noche, en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y le voy a pedir respeto y le voy a pedir que esté muy atento. Pero sí, hermanos, está prohibido que se queden callados. Si la palabra empieza a tocarlo, la palabra empieza a llegarle al corazón, usted puede decir gloria a Dios, usted puede decir aleluya, usted puede honrar a aquel que murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Amén. Hermano, este es un día muy especial, porque en una ocasión muy parecida a esta, fue cuando nuestro Señor Jesucristo, aleluya, comenzó los más terribles suplicios, amén, a que antecedieron a lo que es la cruz del Calvario, a lo cual, por lo que me he dado el trabajo y la tarea, hermanos, también, de poder estudiar, de poder indagar, de poder buscar, de poder, hermano, aleluya, tratar de expresar, por decirlo de alguna manera, lo que Cristo vivió, para que nunca en la vida el creyente esté indiferente. Cuando se hable de la cruz, cuando se hable de la sangre, cuando se hable del varón de dolores, cuando se hable del Cordero Pascual, cuando se hable de aquel que tomó tu lugar y mi lugar en la cruz y murió por ti y por mí. Porque a veces el creyente tiene una noción vaga de lo que Cristo vivió en la cruz. Pero cuando uno se sienta a meditar y profundizamos y abrimos más que el corazón, abrimos nuestro sentido a la realidad, a lo que es la historia real, a veces, hermano, Dios tiende a pegarnos una buena sacudida y amarlo como debiéramos amarlo. Amén, hermano. Y en este mismo texto bíblico, de lo que es Isaías capítulo 52 del versículo 13 al versículo 15, yo también me di la tarea de buscarlo en varias versiones más, como por ejemplo en la Nueva Versión Internacional, dice de esta manera: miren, mi siervo prosperará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no les había sido anunciado y entenderán lo que no habían oído. Es lo que dice la versión Nueva Internacional. Mire, la traducción del lenguaje actual dice de esta manera, Isaías 52, versículo 13 al 15. Dios dijo: mi fiel servidor triunfará, se le pondrá en un alto trono y recibirá los honores que merece. Muchos se asombrarán al verlo por tener la cara desfigurada y no parecer un ser humano. Nótese lo que está hablando la palabra, hermano. Aleluya. Muchos se asombrarán al verlo por tener la cara desfigurada y no parecer un ser humano. Muchas naciones se asombrarán y en la presencia de mi fiel servidor los reyes quedarán mudos, porque verán y entenderán lo que jamás habían oído. Y la Biblia, Dios habla hoy, dice de esta manera: mi siervo tendrá éxito, será levantado y puesto muy en alto. Así como muchos se asombraron de él al ver su semblante tan desfigurado
que había perdido toda apariencia humana. Así también muchas naciones quedarán admiradas. Los reyes al verlo no podrán decir palabra, porque verán y entenderán algo que nunca han oído. Hermano, cuando la Biblia habla, aleluya, de que él tenía tal grado desfigurado su rostro, no es que la Biblia esté exagerando, es que la Biblia es palabra fiel y verdadera, y algo que en la mente del ser humano no alcanza a entender es el cruento sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por amor a nuestras tristes y miserables vidas. Gloria al Señor. Por eso que un día tendremos que entender, aleluya, el alto pago de tu vida y de mi vida. Amén. Y quiero en esta hora, con la ayuda de nuestro Dios, hermano, poder compartir con ustedes paso a paso de lo que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les pido, por favor, atención. Les pido que me escuchen con atención y que pongan su corazón en el mensaje de esta noche, hermano. La Biblia registra todo lo que Jesús pasó y vivió por amor a nosotros. Ahora veremos, hermano, qué pasó con Jesús en una fecha como hoy. Gloria al Señor. Día jueves en la noche, la Biblia dice en los libros de Mateo capítulo 26, libro de Marcos capítulo 14, libro de Lucas capítulo 22 y libro de Juan capítulo 13, que Jesús, antes de ser arrestado y crucificado, él comparte la cena pascual con sus apóstoles y lava sus pies, y también anuncia la traición, identificando a Judas como el que lo entregaría en el libro de Mateo capítulo 26 verso 21 al 25. Y también le dice a Pedro que cuando él iba a ser tomado, aleluya, que iban a herir al pastor de la oveja y la oveja iban a ser dispersadas. Y Pedro en un momento le dice: pero maestro, si ha de ser ahí, hasta la cruz voy contigo. Y Dios le dice: mira, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Aleluya. Hermano, eso fue el jueves en la noche. Aleluya. Entre las 9 y las 12 de la noche. El hermano cenó, compartió un momento especial, no tan solo hablando de partir el pan o de lo que representaba lo que es la cena del Señor, que es hacer memoria porque Él se partió y porque Él se derramó, y hablando de la comunión que tiene que tener el pueblo del Señor ante el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. La cena no es simplemente, como muchos pastores y líderes religiosos tienen, un pedazo de pan como sea. Hay algunos que lo hacen con galletas de agua, hay otros que lo hacen con pan de molde. Hermano, cuando alguien, un pastor en este caso, entiende la solemnidad de lo que significa sentarnos a la mesa con el que, siendo rey, se hizo siervo, nunca vamos a tener, hermano, de manera livianamente cenar con nuestro Dios, porque Él dijo: este es mi cuerpo que por vosotros fue partido, y esta es mi sangre que por todos vosotros fue derramada. Y Pablo repite y dice: haced esto en memoria de mí. ¿Qué pasa? Que hoy día tenemos un vago conocimiento también de lo que es la cena el día jueves, antes de Cristo, aleluya, ser arrestado, antes que vamos a ir paso a paso, aleluya. Hoy día los ministros, hermanos, destapan una botella como si nada, teniendo en menos la sangre de Cristo. La Biblia enseña que esa noche, cuando estaba con los discípulos, le dice: no beberéis más el fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino. Entre comillas y entre paréntesis, cuando Él dice no beberéis el fruto de la vid, no está hablando del vino, está hablando del jugo de uva no fermentado. ¿Por qué es jugo de uva el fruto de la vid y no el vino? Por la sencilla razón que quiero que lo grabe en su corazón. ¿Por qué no podemos destapar una botella como lo hacen muchos negligentes por no entender
el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque se supone que su sangre, no es que se supone, es así. Su sangre es sin pecado. No cabe el suponer, no, su sangre sin pecado. Por lo tanto, ¿por qué el fruto de la vid y no el vino? Porque el vino está fermentado. Y el fruto de la vid es jugo natural no fermentado, por lo tanto. Por eso él habla del fruto de la vid y no del vino. Porque si hubiera dicho del vino, lo hubiera escrito, como aparece en otros pasajes bíblicos. Por lo tanto, tiene que ser el fruto de la vid, aleluya, algo no fermentado, algo puro, no adulterado, porque su sangre es pura, sin pecado. Lo mismo el pan tiene que ser sin levadura. Un pan sin nada, un pan no corrompido. Ustedes ven que cuando usted le echa levadura a la masa, ¿qué pasa? La levadura corrompe, sube, leuda, ¿verdad? Fermenta la masa. Entonces él dice, este es mi cuerpo, un cuerpo sin pecado. Por eso que el pan representado aún en el libro de Levítico, en el libro de Éxodo, hablando de la Pascua, era un pan sin levadura. ¿Sabe con qué? Con hierbas amargas, representando el amargo momento que el Cordero viviría por ti y por mí. Hermano, acto segundo, hermano. Se va con los discípulos al monte de Getsemaní a orar, aceptando la voluntad del Padre. Y le dice, orando, gloria al Señor, con agonía, aleluya, en esa noche le dice a los discípulos, quédense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y dice que él, hermano, doblegando, aleluya, sus rodillas y su cerviz ante la voluntad del Padre, le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la suya. Hermano, aunque muchos dicen que Cristo estaba sereno, Cristo no estaba sereno, Cristo estaba angustiado. ¿Sabe lo que relatan los autores? Que le dicen, mi alma está angustiada hasta la muerte. El libro de los Hebreos lo relata, que él fue oído a causa de su temor reverente, y de su amargas lágrimas fue escuchado. Hermano, él estaba orando para ser fortalecido, y cuando vuelve de la primera oración, pilla a los discípulos durmiendo. Y le dice, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Oren, que la hora se acerca. Y dice, hermano, que fue, oró por segunda vez las mismas palabras al Padre. Aleluya, hermano, y en esta oración, aleluya, nuevamente vuelve y los pilla durmiendo. Gloria al Señor. Entonces, hermano, vuelve por tercera vez a orar y ya le dice, levantaos. Aleluya. ¿Por qué? Porque se acercaba el que lo entregaba. Pero mire, hay un suceso médico, está registrado, que le acontece a Jesús orando en agonía. Agonía, dolor profundo, agonía, dolor intenso, agonía, aflicción, agonía. Algo estaba pasando en el interior del Señor que le llegó a decir, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, Señor, ¿hay alguna manera de salvar a los pecadores sin que yo muera? Gloria al Señor. Pero no era posible, porque escrito estaba que sin remisión de pecado nadie sería salvo. Gloria al Señor. Tenía que llegar a la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Y en ese acontecimiento, una noche helada, aleluya, dice que él sudó grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermano, ese fenómeno conocido como hemorroides o hematoidrosis, hermano, quiere decir que cuando el cuerpo se contrae, cuando la vida del hombre está en una suma tristeza y agonía, que era lo que estaba viviendo Cristo, hermano, no tan solo los vasos capilares, aleluya, se abren o se contraen, las venas del cuerpo se aprietan, y entonces empieza un fenómeno, aleluya, en que el sudor empieza a espesarse y se mezcla, aleluya, con la sangre cayendo por intermedio de aquel que estaba orando en el huerto con agonía. Hermano, era más que una tristeza, era más que una agonía, era más que un dolor lo que Cristo estaba expresando en aquel lugar. Gloria al Señor, hermano.
Y mientras experimenta un dolor profundo muy intenso, dice el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 46. Aleluya, miren, en Lucas 22, verso 44, la Biblia se describe la agonía de Jesús en el huerto Getsemaní antes de su crucifixión. Y narra que debido a una angustia extrema, su sudor se volvió espeso y cayó a la tierra como gotas de sangre. Un fenómeno conocido médicamente como hemorroides o hematoidrosis. Hermano, yo le estoy hablando lo que la Biblia cuenta, porque muchos nos quedamos con el ámbito espiritual, pero a lo que la ciencia médica también llegó a afirmar de lo que Cristo vivió. Hermano, esto son documentos históricos que están al alcance de mucha gente, pero a veces la gente prefiere pedirlo, préstemelo, que buscarlo. Y eso es lo que vemos hoy día, que hay algo tan liviano en cuanto a lo que respecta a nuestro Señor Jesucristo. Yo me doy cuenta de la gente que ni siquiera ama su Biblia. Y cuando la gente no ama su Biblia, mucho menos va a amar al autor de ella, gloria al Señor, como para querer conocerlo. Aleluya, hermano. Y mire, este fenómeno llamado hemorroides ocurre por un estrés físico o emocional externo que provoca que los vasos sanguíneos capilares se dilaten y se rompan, mezclando la sangre con las glándulas sudoríparas. Hermano, acto seguido, en el libro de Juan capítulo 18, en el libro de Mateo capítulo 26 verso 47 y libro de Mateo capítulo 27 verso 66, dice que Jesús es arrestado. Judas Iscariote guió la multitud armada y lo identificó con un beso en su mejilla. También fue el incidente donde Pedro le cortó la oreja derecha. ¿Usted sabe a quién? A Malco, el siervo del sumo sacerdote. Y cuando lo van a buscar, hermano, aleluya, con muchos soldados, que no fueron pocos, que la historia registra, aleluya, que cuando este oficial va en busca de él, aleluya, él llevaba 200 y pidió 400 soldados más. Otra historia dice que eran 800 para arrestar a un puro hombre. Hermano, un hombre manso, un hombre humilde, gloria al Señor. Pero ¿sabe por qué él los pidió? Porque él empezó a memorizar y empezó a recopilar la información que la gente decía, que este hombre era extraordinario, que este hombre no era de esta tierra, que este hombre tenía un poder asombroso, que ante este hombre las tormentas se calmaban, ante este hombre los ciegos veían, ante este hombre los endemoniados eran sacudidos y libertados, ante este nombre que la Biblia declara que es un nombre por sobre todo nombre, ante cuyo nombre toda rodilla y toda lengua se va a doblar y va a confesar que nuestro Señor, aleluya, es Rey de reyes y Señor de los señores, para gloria del Dios Padre. Él llegó a la conclusión que este hombre era extremadamente poderoso, que levantaba la mano y los vientos obedecían, gloria al Señor. Por lo tanto, él dijo, no sea que nos hallemos peleando con alguien de otra galaxia, de otro planeta. Amén. Estaban en lo cierto. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Como yo tampoco, dijo él, soy del mundo. Gloria al Señor, hermano. Y dice que toda la compañía fue a arrestarlo. Aleluya. Y encabezando esto iba Judas, quien lo vendió por 30 monedas de plata. Gloria al Señor. Y en este entonces, hermano, cuando llegan allá, dice que él lo señala, le da un beso. Aleluya. Y la compañía va enfrente con palo, y Cristo se muestra y le dice, ¿qué han venido a buscar un ladrón? ¿Por qué vienen ustedes con palo? ¿Por qué vienen ustedes con tanto alboroto? ¿A quién buscáis? Y el soldado, ¿qué le dice? A Jesús el Nazareno. Y él le responde algo que no todo creyente ve y se impacta ante la respuesta del rey. Porque cuando el soldado le dice a Jesús de Nazaret, él responde,
yo soy. Y dice la Biblia de manera literal que cuando Él responde, gloria al Señor, todos cayeron al piso, gloria al Señor. ¿Sabe por qué la compañía completa cayó al piso? Porque Jesús no tan solo le dijo, yo soy el Nazareno. Él se reveló quién era. Aleluya. No sé si ustedes se acuerdan cuando Moisés lo encuentra en la zarza y le dice, pero ¿qué quiere que haga? No, tú vas a ir, tú vas a libertar al pueblo. Pero si me preguntan quién me envió, tú le dirás que el gran yo soy te ha enviado. Hermano, ¿quién era? Era el Dios mismo, en la persona de Cristo, revelándose a los soldados. En otras palabras, cuando Él le pregunta, aleluya, buscamos a Jesús, y Él le dice, yo soy, se revela el poder de Dios, que podía haberlos fulminado, haberlos eliminado, pero no lo hizo. Porque había un propósito, había un plan de redimir al hombre en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Mire, acto seguido, aleluya, lo arrestan, lo llevan ante el Sanedrín. Dice el libro de Juan capítulo 18, versos 2 al 27. Jesús fue llevado primero ante Anás, suegro del sumo sacerdote Caifás, para un interrogatorio preliminar. Allí fue cuestionado sobre sus discípulos y la doctrina, sufriendo maltratos y golpes y burla antes de ser enviado a Caifás. Luego, ante Caifás y el Sanedrín, fue falsamente acusado y condenado por blasfemia. Y mientras era interrogado, Pedro negó conocerle 3 veces en el patio. Hermano, en este interrogatorio, que no duró media hora, porque hoy día la Iglesia Católica lo redujo a 3 días. Esto duró una semana completa, hermano, en donde lo mandaban de un lado para otro lado. Y mientras lo llevaban para Anás, después lo devolvían a Caifás, después lo mandaban a Pilato, después lo mandaban, hermano, casi una semana duró el maltrato del Señor. A tal grado que el historiador dice que en un momento, cuando estuvo él enfrente de Pilato, él se lavó las manos y lo entregó. Y en ese momento que él lo entrega, dice un historiador que la hora de que a él lo golpearon, en donde expresa las palabras el profeta Isaías, que le mesaron, le arrancaron su barba con piel y todo, hermano, duró de 18 a 22 horas una golpiza en manos de los 600 o de los 800 soldados que lo arrestaron. Hermano, mientras lo interrogaban, lo escupían. Mientras lo interrogaban, porque él dijo que era el Hijo de Dios, lo abofetaban, lo golpeaban. La Biblia dice que le pegaron una bofetada, hermano, que del idioma de ellos al de nosotros no es una cachetada, sino que uno de los pastores, Huguito, era, en su historia y en su prédica también, dice que le pegaron un palazo. Le pegaron con un garrotazo, con un palo corto de 40 centímetros, dislocando su tabique nasal. Aunque el salmista expresa, aleluya, en el libro de los Salmos, que ningún hueso fue quebrado, pues el tabique no es hueso, sino es un cartílago. Hermano, se lo quebraron, hermano, se lo dislocaron, sangraba, lo levantaban de rabia. Aleluya, hermano, el infierno estaba sobre ellos, porque era la ocasión de golpear a aquel que venía a quitarle el poder, el dominio, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Aleluya, hermano. Lo levantaban de sus cabellos, lo apuñeteaban, lo escupían, gloria al Señor. Y a pesar que lo maltrataban, su mirada era serena. Su mirada era de amor. No habían destellos de odio. Mientras lo golpeaban, lo levantaban con rabia, el hermano, dice el historiador, aleluya, en un momento hablando de él, dice, hermano, que en varias ocasiones se sujetaba con sus 2 manitos la cara, se trataba de pegar el cuero cabelludo a su frente, hermano, porque era con tal la rabia, hermano amado, ante las falsas acusaciones, gloria al Señor, contra el Hijo de Dios. Pero él tenía una sola cosa en mente. ¿Sabe qué registra la Biblia? La Biblia dice que habían 12 legiones de ángeles esperando que él diera la autorización.
Una legión conta de 6.000 soldados, saque la cuenta. Habían 12 legiones. Y si un puro ángel, escúcheme, fue capaz de matar a 185.000 hombres en una noche, ¿cuánto no harían 12 legiones? Hubieran desaparecido este mundo al ver que como estaba su rey, su amo, su Dios siendo maltratado a causa de los transgresores y de los pecadores. Pero la Biblia dice en el capítulo 53 que no abrió su boca. Lo golpeaban, lo levantaban y él guardaba silencio. Ellos esperando de que él diera un indicio, ayúdame, hubieran descendido y no hay cruz, no hay redención, no hay libertad de los pecados. Pero dice que se sujetó a la obediencia, se sujetó a la voluntad del Padre, se sujetó al plan bendito de redimir al hombre. Lo golpeaban, hermano. Lo levantaban, le pegaban. Hermano, después que fue interrogado y golpeado, acto seguido dice la Biblia en Mateo capítulo 27 y en el libro de Marcos capítulo 15 que Jesús es entregado a Poncio Pilato. Jesús fue entregado a Poncio Pilato por los líderes religiosos judíos del Sanedrín. Temprano, el viernes en la mañana, tras un juicio nocturno donde lo acusaron de blasfemia y le pegaron y descargaron su rabia como nunca antes lo hicieron con un hombre. Hermano, como no tenían autoridad para ejecutar la pena de muerte, lo llevaron ante el gobernador romano bajo los cargos de sedición, afirmando que se declaraba rey de los judíos. El libro de Lucas, según en el libro de Lucas, Pilato envió a Jesús a Herodes, quien estaba en Jerusalén, y al saber que Jesús era Galileo, Herodes lo interrogó, se burló de él y lo volvió a mandar a Pilato. Hermano, durante la semana, hermano, perdóneme lo que voy a decir, era como un mono porfiado. Se lo tiraban de un lugar para otro y ni se conmovían en el estado que estaba. Cuando lo llevaban de un gobernador a otro, no lo llevaban de la manito, no lo llevaban en una silla, lo llevaban a punta de golpe, lo llevaban a punta de palo, lo escupían. Y dicen los historiadores hablando de él que las babas corrían por su rostro mezcladas con la sangre y no tenían piedad, no tenían compasión. Lo golpeaban con tanta violencia, le pegaban y él callado, él guardaba silencio. Él era rey. Cuando le dicen profetiza, ¿quién te golpeó? No era necesario decir que él lo había golpeado, pues estaba escrito de él. Lo golpeaban, lo llevaban, hermano, de un lugar a otro en esa condición, sangrando de una manera terrible. Gloria al Señor, hermano, aleluya. Cabe señalar, hermano, que en medio de todo esto, que Jesús iba y venía para ser interrogado, sufrió duros golpes a mano de los soldados. Y sabe, mientras uno estudia y se mete en esto, hoy día encontramos un evangelio tan miserable. Hoy día encontramos creyentes, hermanos, de dobleces, creyentes que no quieren servir a aquel que pagó por nosotros. ¿Sabe? Porque el día que tú entiendas lo que tu Rey, tu amo y Señor vivió por ti, tu manera de servir a Dios será de otra manera. Tu forma de amarlo, tu forma de llegar a la casa de oración va a ser con otra conciencia. Cuando tú entiendas lo que Él vivió, cuando tú comprendas lo que Él padeció por ti, por mí. La Iglesia Católica Romana, mire, hasta los católicos van a la misa un domingo de Ramos, compran un ramo, pero no tienen la noción de por qué Cristo vino a la cruz. Ellos no entienden, ellos no comprenden, gloria al Señor, lo que Él tuvo que vivir, aleluya, no para ser recordado solamente en el mes de abril. Hermano, es como la tradición del 18 de septiembre en este país. El 18 de septiembre aquí, ¿qué se celebra?
las fiestas patrias. ¿Qué significa? Significa de que un hombre, ¿verdad?, llamado Bernardo O'Higgins, fue el libertador ¿de quién? De la patria, hermano, y todos los años lo recuerdan, todos los años levanta bandera. Pero dígame usted, ¿hay alguien que pueda recordar no al libertador de la patria, sino al que rompió tus cadenas, sino al que libertó tu corazón, sino al que te sacó de la miseria? Qué lindo es poder recordar, no un 18 de septiembre, sino cada día de tu triste vida, que un día apareció uno, que lo que no hizo Bernardo O'Higgins, lo que no hizo una fiesta patria, lo hizo él, 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 lo hizo él. Cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario. Hermano, yo veo para el 18 la gente lo celebra con alegría el 18. ¿Y tú por qué vienes triste a la casa de Dios? ¿Por qué vienes sin ánimo? ¿Por qué vienes sin fuerza? ¿Por qué vienes con tantos problemas si Él te dio la victoria en la cruz del Calvario? Gloria al Señor. ¿Por qué no venir contento que lo que no hizo un Arturo Prat, mire lo que no hizo un Bernardo O'Higgins, lo que no hicieron los padres de la patria, lo hizo Él? Lo hizo Él, lo hizo Él, lo hizo Él. Bendito su nombre, lo hizo Él. Hermano, acto seguido, llegado a Poncio Pilato, cediendo a la presión de la multitud que exigía la liberación de un preso en aquel día antes de la Pascua, dice, aleluya, que tenían a Jesús, que estaba bastante maltratado, y a Barrabás. Y usted conoce parte de la escritura que era el día en soltar a uno, hermano, y como ellos no podían condenarlo, le tiraron la pelota, como se dice, al gobernador. Y dice que en un momento se entrevista y empieza a hablar con él, y la esposa de él le dice, hey, ten cuidado, no tengas nada que ver con ese justo. Hermano, y eso causó temor en el corazón de él. Mire, una mujer que no lo conocía dice, hey, no tengas nada que ver con ese justo, gloria al Señor. A los que, hermano, Él lo entrega al pueblo, gloria al Señor. Y dice, hermano, que saca uno y saca otro. Y él, hermano, como era costumbre de la fiesta, gloria al Señor, se tenía que libertar a uno, y al otro se tenía que eliminar o ejecutar según las costumbres que tenían ellos. Y dice, hermano, que el pueblo influenciado por el Sanedrín, el pueblo influenciado por Anás y Caifás, el pueblo influenciado por los fariseos, el pueblo influenciado por los que odiaban la verdad. Porque hay gente que dice, a mí me gusta que me digan la verdad, pero ¿sabe qué? Pero odian la verdad. Gloria al Señor. Hermano, y le dice, ¿a quién queréis? ¿A Jesús, acusado de sedición y de traición al imperio? ¿O a Barrabás, acusado de homicidio, de revuelta? Era un tipo malo, lleno del diablo. Y el pueblo a una grita, queremos a Barrabás. Y este Jesús, no, con este fuera, a este crucifíquelo. Y empezó la gente que querían a Barrabás, que a Jesús lo mataran, que a Jesús lo crucificaran, hermano. Y fue la peor elección que un hombre en la tierra pudo tener. Porque hay decisiones que pueden marcar tu vida para siempre, si eliges mal o si eliges bien. Por eso que Dios antecedía en los días de Josué, escogeos, ¿qué camino queréis? Caminos de vida, caminos de muerte, pero muchos de ellos no escogieron el buen camino. Es igual que hoy, es igual que en este culto. Escogeos pues a quién queréis servir, porque a veces nuestra decisión no es por el Señor. A veces nuestra decisión es por los afanes de este mundo. Hoy día yo veo gente más contenta viajando, divirtiéndose, pasándolo bien, que en la casa de Dios. No hay anhelo. ¿Sabe? Yo veo gente que a veces viene acá y como que no es feliz. Veo gente que viene aquí, hermano, y veo que no están contentos. Veo gente que viene a los cultos y no le haya sentido.
Veo gente que está en medio de nosotros a veces, hermano, cuando la iglesia está linda, pero gente que viene por obligación. Otra cosa es venir con un sentido sabiendo por qué tú estás aquí. Que tu compromiso no es con el pastor, tu compromiso no es con los hermanos, tu compromiso de venir a la casa de Dios es con aquel que te redimió, es con aquel que te compró, es con aquel que, si fríamente lo hablamos, cambió tu miserable vida, porque antes de Dios no eras nada, antes de Dios estabas muerto, antes de Dios estabas perdido, antes de Cristo estabas a punto de terminar tu hogar, de terminar tu familia, y Él cambió tu historia. Él cambió tu hogar, Él cambió tu vida, Él cambió. Y si hoy venimos, no es para agradar al pastor, es para venir en reverencia, levantar las manos y decirle gracias. Por eso que aquí no debiera haber un coordinador. Aquí el hermano José Luis debiera cantar y nosotros sin coordinador abajo decir gloria a su nombre, aleluya, bendito sea el Señor que rompió mis cadenas, bendito sea Jehová y bendita sea la roca, bendito sea su nombre, bendito, bendito, bendito es aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable, bendito. Por eso que se constituye un coordinador, porque a veces la gente no sabe a qué viene. Te quiero decir algo en esta noche, este lugar no es para venir a pedir. Este lugar no es para decirle, Señor, me falta esto, Este lugar es para decirle, gracias. Gracias, gracias por lo bueno, gracias por lo malo, gracias por lo que tengo y gracias por lo que no tengo. Gracias, gracias a ti estoy sentado en un lugar que no lo merezco. Hermano, entiende, ni aunque sea una iglesia humilde, mira, ni aunque la banca, hermano, no todas tienen cojines. Mira, hermano, hay unas que están que se desalman, pero estás en el mejor lugar. Él te tomó, te sacó del muladar, ¿entiendes eso? Te sacó de la inmundicia, te sacó de la basura, te sacó de la mala vida y ahora estás sentado no en cualquier lugar, te sentó en mesa de príncipe. Aleluya, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor, bendito y alabado es su nombre. Lo mejor que te pudo pasar es que te sacara de la miseria del mundo y te sentara en su casa. Siento mi pecho agitado. Tengo ganas de correr, de gritar, de salir a la calle y gritarle a medio mundo la alegría que siento en el ser llamado un hijo de Dios. Un hombre que era miserable, hombres que no valíamos nada, gente que para los presidentes que hemos tenido eres un anónimo, ni te conoce, nunca ha venido a sentarse a tu mesa, pero bendito el día, alabado sea el día en que el Rey del cielo se paró afuera de la puerta de tu corazón y te dijo, hey, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye la voz y abre la puerta, entraré a él, entraré a él, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Te acuerdas que ni tus almuerzos eran como hoy? ¿Te acuerdas que ni tus cenas eran como hoy? ¿Te acuerdas que ni tus noches eran como hoy? ¿Te acuerdas? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no adorarle? El mundo lo recuerda en abril, pero nosotros todos los días de nuestra vida, porque nadie nos pudo dar, alabanza a su nombre, lo que Él nos ha dado. Tanto amor, tanta paciencia, aleluya, tanto amor, hermano, que a veces una y otra nos equivocamos, fallamos y Él te levanta, Él te levanta, Él te levanta, Él te ama, Él te levanta, Él te levanta, Él te perdona, Él te lava, Él te limpia, aleluya. Aleluya. Bendito su nombre. Hermano,
Dice la Biblia, bendito sea su nombre, que nuestro Señor Jesucristo fue sentenciado a la cruz y soltaron a Barrabás, bendito su nombre. Hermano, ¿sabe? Dice la palabra del Señor que desde allí, hermano, empezaron a pasar cosas tan terribles en el maestro. La historia registra, aleluya, que cuando los judíos azotaban a alguien, solamente sus límites de azote eran 39 azotes. Pero los romanos tenían otra manera de castigar. Gloria al Señor. Y mire lo que dice, que los judíos le daban a sus prisioneros solo 39 azotes, mientras que los romanos azotarían a Jesús. Y esta era la sentencia: 50 latigazos para los que fuesen acusados de robo, 70 latigazos para quien matara a un ciudadano romano y fuera acusado de traición, pero 100 latigazos a quien fuese acusado de traición al Estado, que fue el caso con el que condenaron a Cristo a la cruz del Calvario. Hermano, no es como la gente dice que recibió 40 azotes. Él recibió 100 y con él se rompieron las reglas porque no podían matarlo. Dice, hermano, un historiador llamado Ceridium. Este historiador relata paso a paso de lo que fue la muerte del Señor. Y este hombre que quedó registrado en la historia bíblica, historia real, relata esto. Dice que antes de que Roma sacara a sus crucificados, primero había un show, un espectáculo. Y en ese espectáculo, que también lo corrobora y lo confirma el pastor Huguito Eras, hermano, egresado en un doctorado teológico en Biblia, y también, hermano, con la historia real, de la historia real, no tan solo de Ceridium, no tan solo de Perpetuus, sino que habían otros historiadores que también vieron paso a paso lo que pasó con Cristo. Y dice que antes de eso, hermano, sacaban a luchar, a pelear los gladiadores, hermano, y sacaban los más grandes, dice el historiador, hermano, entre 10, 20, hasta 30. Hermano, que en cierta oportunidad, que no fue el caso de Cristo, sacaron 25 gladiadores a la arena y dejaron solamente 2 de los 25. Y dice en esa historia de un crucificado, aleluya, que fue por rebeldía al Estado, dice, hermano, que fue condenado a los 100 azotes. ¿Y sabe a los cuántos murió? A los 25 azotes murió. Porque a mano de esos gladiadores no llegaban al fin de la sentencia. Por eso que cuando sacaban los gladiadores a pelear, se elegían solo los mejores, fuesen 2, fuesen 3, fuesen 4. Y a ellos se les premiaba por matar al sentenciado antes de llegar a la cruz. Porque dicen los romanos que era un alto precio. Costaba mucho dinero mandar a un crucificado a la cruz. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando estos gladiadores, estos hombres gigantescos, los golpeaban, los mataban antes de los 40 latigazos. Hermano, y con Cristo no fue así. Con Cristo sobrepasaron los límites. Con Cristo, hermano, empezaron a darle de 10 azotes cada uno, y ustedes conocen, aleluya, con qué fue azotado. Aleluya, dice la historia, o dice la historia real, que el látigo judío es de 45 centímetros, con una sola trenza que mide entre 70 y 90 centímetros. Mientras que el látigo romano llamado flagrum es de un palo de 70 centímetros. Más de ese palo desprenden entre 11 a 13 trenzas como el pelo de una mujer, que medían de 1 metro a 1,20 metros de largo.
En esas trenzas, hermano, en ese trenzado de cuero, habían huesos de animales. Hermano, habían puntas, habían ganchos, gloria al Señor. En la punta de cada trenza habían unas bolitas de acero, cosas que, hermano, cuando los latigaran, esas pelotitas reventaran las venas por dentro y le causaran un dolor tan grande, y los músculos, los nervios se empezaran a contraer y la víctima muriera antes de los 100 azotes. Comienza, hermano, la tortura de Cristo estando en esa condición. Por eso que el historiador dice, desfigurado. No parecía un humano, no tenía apariencia de un hombre, decía él. Por eso que le leí en 3 versiones. Se asombrarán porque nada de humano había en él. Hermano, cuando comenzaron a azotarlo, hermano, y empezaron a darle de 10 látigos por turno, dice el historiador y registra estos documentos, hermanos amados, que las carnes de Cristo se iban pegadas al látigo. El historiador del cual yo me di el trabajo de buscar, que habló el pastor Huguito, se llama Ceridium, que es un historiador de la corte judía. Y él dice estas palabras que volví a leerla y me causan conmoción. Porque es historia. Es historia. En la tarde terminaba de escribir y me quebraba y me doblaba y me costaba escribir, hermano. Porque hacía memoria de hoy, ¿por qué estamos aquí? Es que en un viernes como este, el maestro estaba doblado allí, hermanos, afirmado en un palo, mientras los verdugos le daban con toda furia y las carnes eran arrancadas. El historiador dice, este hombre es de otra galaxia, por así decir. Es como de otra dimensión. Este hombre es extraordinario. Dice, este hombre, mientras lo golpean y lo azotan, se abraza con sus 2 manos, dice, sujetándose su páncreas, porque dice el historiador que se le veía el páncreas vivo moverse a causa de los azotes. Hermano, cuando el verdugo le daba, parece que los látigos abrazaban a Cristo y los retiraban con tanta furia. Hermano, estaba lacerado. Dice el historiador que se veían sus costillas del lado izquierdo y su pulmón izquierdo moverse cuando él respiraba de manera dificultosa. Dice el historiador que se veían parte de sus huesos, aleluya, de la columna. Hermano, le daban con tanta furia. ¿Sabe para qué? Para que muchas veces nosotros llegara a la iglesia indiferente, para que muchas veces nosotros no amemos a Cristo como debiéramos amarle, para que muchos de nosotros por cualquier basura queremos renunciar y volvernos atrás. Hermano, lo golpeaban con tanta violencia. Sus carnes se iban pegadas. ¿Y sabe qué dice este hombre? Dice, este es un hombre extraordinario. Es un hombre, y escribe, extremadamente manso. Él mira, su mirada entre perdida, pero no tiene odio. Él los mira, dice, mientras la sangre se mezclaba con la saliva con la que le escupían su rostro. Él miraba con amor. Él miraba con una profunda serenidad, en donde se cumple la palabra cabalidad, hablando el profeta Isaías. Molido fue por nuestras rebeliones, partido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Y si usted me dice, pastor, yo no estaba enfermo, estábamos enfermos, estábamos podridos, estábamos perdidos, estábamos infectados de maldad, estábamos llenos de pecado, y lo único que nos pudo curar, lo único que nos pudo limpiar fueron las llagas de Cristo, fue la sangre del Cordero. Por eso, hermano mío, que cuando la gente entiende,
La gente hoy día se ríe, van a ver películas, van a ver algo, pero no tienen en su corazón quién es Él. Hermano, te digo algo. Ese era tu lugar y mi lugar. Tú y yo no hubiéramos aguantado 10 azotes. Hubiéramos muerto antes. Porque el que más aguantó fueron 35 azotes y murió. Hermano, dicen que llevaban 70 y él estaba aferrado a la vida. Sus carnes comenzaron a convulsionar y a tiritar. El cuerpo empezó a reaccionar ante, hermano, el sangrado, ante, hermano, el todo molido, el todo partido. Por eso, hermano, que la Biblia dice que no parecía un humano, hasta en el rostro le pegaron, hermano, a tal grado que cuando le golpearon su rostro, escúchame, con el látigo, que fueron aproximadamente 18 latigazos en su rostro, su rostro desapareció. Por eso que el historiador dice, no tenía una apariencia humana. ¿Sabe que cuando escribía me cuesta un poco? Porque le he dicho al Señor, y hoy día temprano doblaba mi rodilla y le decía, tan malagradecidos somos. Somos tan indolentes, somos tan insensibles. Este es el tiempo de la generación más insensible de Cristo. Porque hoy día la iglesia quiere gozar, la iglesia quiere pasarla bien, la iglesia no quiere servir, la iglesia no se quiere convertir, la iglesia no se quiere comprometer, la iglesia no quiere ir en busca de los perdidos. Hoy día la iglesia quiere solo pasarlo bien. Su rostro había desaparecido. Por eso que te leí esas versiones cuando ellos dicen, aleluya, los comentaristas bíblicos, que nada de humano había en él, nada, su rostro lo habían desaparecido. No tenía una apariencia de humano. Yo no sé si un día tuviste la pasión de Cristo. Dime si te pareció fuerte. Eso no se asemeja en nada. ¿Sabe qué dice quien la hizo? Que eso no es ni el 1% de lo que sufrió el varón de dolores, el experimentado en quebranto, y como que le tuvimos por azotado, como que escondimos de él nuestro rostro y le tuvimos por menospreciado, por herido de Dios y abatido. Hermanos amados, cuando el profeta está hablando de esto, hermano, esto ya no conmueve a la iglesia, esto ya no conmueve a los pastores. Esto, ¿sabe qué quieren hoy día? Hoy día quieren pura bendición, hoy día quieren ser rico a costilla del que se partió. Hoy día ya no se recuerda el Señor como debiera recordarse. Hoy día ya no hay una iglesia que traiga a la memoria tal sacrificio. Y a lo mejor yo me estoy tornando un poco frío, un poco fuerte, pero es la verdad y la realidad de lo que la iglesia hoy no tiene noción de lo que vivió nuestro Señor. Hermano, mire, yo quiero leerles algo. Quiero leerles algo que tengo aquí. Y es esto. ¿Qué ocurrió realmente la última hora antes de su muerte en la cruz? Y yo quiero que en esta noche entienda, hermano, que no fue solo un evento espiritual, fue un proceso real. Fue un proceso físico y brutal y médicamente documentable. La Biblia lo describe, la historia lo confirma y la ciencia lo explica. Escuche esto. Y quiero que me preste atención, porque después de esto vamos a orar y terminamos, hermano. Y quizás vamos a cantar
Y quizás vamos a orar por las primicias que usted le trajo al Señor, no al pastor. Lo que usted le trajo en agradecimiento a Dios, no a un pastor, a Dios. Mire, Isaías 53 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La crucifixión de Cristo no fue solo un evento espiritual, hermanos amados. Fue un proceso terrible, brutal, y que médicamente quedó documentado en la historia para que el hombre entendiera que no es simplemente una historia bíblica, sino fue un hecho de la vida real. ¿Qué le causó, hermano? La flagelación a Jesús. El libro de Mateo, capítulo 27, en su versículo 26, dice: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Históricamente, escúcheme, la flagelación romana no era un simple látigo. Se utilizaba el flagrum, un látigo que ya le había descrito con ciertas características, con unas tiras de cuero y con bolas de metal y con pedazos de huesos de animal. Ahora, científicamente, ¿qué provocaba la flagelación de manera científica y médica? En Cristo, présteme atención. Cuando lo azotaban y se le iban las carnes pegadas a la piel, escúcheme, esto le provocaban a su Señor y a mí, Señor, desgarro profundo de piel y músculo, exposición de tejidos subcutáneos, hemorragia severa, dolor extremo por la estimulación nerviosa, un shock hipovolémico, en otras palabras, pérdida crítica de sangre, y muchos morían solo con la flagelación. Jesús sobrevivió, pero ya estaba en estado crítico antes de llevar la cruz. Isaías 52:14, que era lo que leíamos, dice que su apariencia fue desfigurada más que la de los hijos de los hombres. Y la otra versión dice que no tenía nada en su rostro, había perdido su apariencia humana. Hermano, después de haber sido azotado, el libro de Mateo, capítulo 27, verso 29, dice que pusieron su cabeza aquí, una corona tejida de espinas, que no es como lo dice la iglesia católica, que es un cintillo, no. Hermano, la historia real habla de que hicieron con una especie de casco, una especie de gorro, como los gorros de lana, hermano, y se lo pusieron a punta de garrotazos. Y las espinas eran tan rígidas, hermano. No sé si usted sabe de manera médica, pero tenemos en nuestra cabeza un montón de venitas y de arterias que, hermano, tan solo pinchamos algo y esto sangra profusamente, gloria al Señor. Históricamente, no fue una coronita simbólica. Las espinas en Palestina podían medir entre 5 a 8 centímetros y eran rígidas. Ahora, científica y médicamente, el cuero cabelludo es una de las zonas más vascularizadas del cuerpo. Al clavar las espinas en la cabeza de Cristo, se produce sangrado abundante, dolor intenso por afectación de nervios craneales, inflamación, hermano. Su rostro, su cabeza estaba hinchado, por eso que no parecía un hombre. ¿A causa de qué? A causa, hermano, de ser golpeado, azotado, maltratado, coronado por ti, por mí. Por ti y por mí. Hermano, dice que había inflamación. Había un trauma psicológico y humillación extrema. Fue tortura física y emocional. El rey del universo fue coronado con dolor. Fue coronado con dolor, hermano. Acto seguido, dice que
A causa, hermano, de estar tan cansado, de perder tanta sangre, de ser tan golpeado, escúcheme bien, no tenía fuerzas para cargar el madero. Aunque algunos evangelistas dicen que él cargó la cruz, pero la realidad es que no cargó la cruz, porque el palo central estaba puesto allá en el monte Gólgota. Lo que él cargó fue el madero, el palo horizontal, que pesaba de 90 a 110 kilos. Y un hombre en la condición de nuestro Señor, dice la historia, que no alcanzó a dar 11 pasos y cayó con el madero encima. Se golpeó tan fuerte su rostro que, hermano, que lo levantaban a golpe. La gente que estaba a uno y al otro lado del camino lo escupían. Hermano, otra historia que leí que fue más fuerte, dice que tiraban excremento, porque era contado como un maldito. La Biblia dice que es maldito todo aquel que es colgado en un madero. No estaban viendo al que le dio vista al ciego, no estaban viendo al misericordioso, no estaban viendo, hermano, al que hizo tantos milagros. Ahora estaba toda la gente viendo a un maldito, estaba la gente escupiendo al más hermoso de los hijos de los hombres. Hermano, lo golpeaban, y dice que en este transcurso, en Lucas 23-26, se encontraron en el camino y tomaron a cierto hombre llamado Simón de Cirene para que llevase el madero tras Jesús. Jesús comenzó cargando el madero horizontal, y científicamente, escúcheme, después de la pérdida masiva de sangre, después de la deshidratación, después del estado de shock, de la debilidad muscular extrema, su cuerpo ya no tenía suficiente volumen sanguíneo ni oxigenación adecuada. Entonces el colapso era inevitable. No fue debilidad espiritual, fue agotamiento fisiológico extremo. ¿Quién en estas condiciones podrá cargar algún peso? Nadie. Nadie. Hermano, y dice que en medio de este lapso que lo escupían, en este lapso que se burlaban, dice que se burlaban, se reía la gente de él, hermano. El libro de Juan capítulo 19 verso 28 dice que después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: tengo sed. Escúcheme, las razones médicas para tener sed: tuvo pérdida severa de líquidos. Escúcheme, tuvo hemorragia, sudoración por trauma, respiración dificultosa en la cruz. La crucifixión producía asfixia progresiva. Cada respiración quería impulsarse sobre los clavos en los pies. La sed extrema es síntoma de un clásico shock hipovolémico. Por eso pidió agua, pero también él cumplía la escritura en el Salmo 69 verso 21. Jesús tenía sed para que tú pudieras beber del agua viva. Hermano, lo que nuestro Dios estaba viviendo era algo extremadamente terrible. ¿Sabe? Un dato también que lo leí, me causó curiosidad, es que los clavos no atravesaron las palmas de su mano, sino que los clavos atravesaron, hermano, entre este huesito que tiene aquí. Si usted se toca, tiene un poquito abierto, que no es en la muñeca, es entre el dedo gordito y la parte de aquí. Hermano, aquí usted tiene un hoyito. Por ahí atravesó el clavo. ¿Sabe qué provocó ese clavo? Que golpeara la punta de un nervio, que el cual permite encoger el dedo gordito. Y quiere decir que sus dedos quedaron rígidos y tensos, hermano, y empezó a sentir los dolores que nadie puede experimentar, porque los clavos dieron en el nervio peroneal profundo. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que de manera médica, ¿sabe usted, mi hermano, que en la planta de los pies usted tiene un nervio llamado el nervio peroneal? Hermano, usted fue hecho a tal grado que cuando usted camina, el nervio que está en la planta de sus pies es masajeado cuando usted
usted camina, y eso le permite que cuando tiene dolores, a veces mientras usted camina se le van quitando, porque Dios hizo el cuerpo del hombre perfecto. Hermano, Él hizo nuestros cuerpos de una manera maravillosa. Es por eso que a veces yo insisto, no quieras ser diferente. Dios te hizo único, Dios te hizo perfecto, Dios te hizo a su imagen, Dios te hizo a su semejanza. Y cuando el clavo golpeó sus pies, dice el historiador que Él hizo una expresión sumamente dolorosa. Cuando la punta de los clavos tocaron el nervio, dice el historiador que el rostro de dolor en su cara cambió. ¿Sabe? Cuando ese clavo atravesó sus pies, sintió la máxima expresión de los dolores. Es por eso que Él, la Biblia dice que Él se compadece. Nadie le puede decir a Jesús que el dolor del cáncer es mayor al dolor de la cruz. Nadie le puede decir a Jesús que Él no entiende el dolor que tú llevas por dentro. Nadie le puede decir a Jesús, porque yo he escuchado a veces a las hermanas como con mucho orgullo y alegría, que el dolor de parto es un dolor terrible que el hombre no puede soportar. Pero tu dolor de parto no se compara al clavo de Cristo en sus manos y en sus pies. Por eso que si vamos a hablar de dolor, hablemos del varón de dolor. Hablemos del experimentado en quebranto. Si hablamos del dolor, por eso que Jesús sabe lo que es sentirse con cáncer. Jesús sabe el dolor del que tiene sida. Jesús sabe el dolor de la leucemia. Jesús conoce el dolor del hombre que se está muriendo. Cristo lo experimentó. Él llevó nuestra dolencia en la cruz del Calvario, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire, voy terminando. Juan 19:34. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió agua y sangre. Científicamente y médicamente, escúcheme, el agua descrita probablemente era líquido pericardio alrededor del corazón, líquido pleural alrededor de los pulmones. Esto indica colapso pulmonar, posible ruptura cardíaca y derrame pericárdico por trauma extremo. El soldado, al abrir su costado y ver que salió agua, confirmó que estaba muerto. Escúcheme, no fue un desmayo, no fue una aparente, aleluya, muerte, fue muerte real. Y hoy día, hermano, estudiando, me encontré con algo lindo. La historia dice que ese soldado tenía un ojo enfermo. Dice que ese soldado con un ojo no podía ver. Tenía un ojo, hermano, era por así llamar, era tuerto, era ciego de un ojo. Y cuenta la historia que cuando él entierra la lanza y brota agua y sangre, sangre cayó en su ojo. Y cuando él vio más allá del que tenía crucificado, él abrió su pecho y exclamó: verdaderamente estaba muriendo, derramando sangre y haciendo milagros. Por eso ese soldado, cuando vio más allá que con su ojo real, dice: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Fue el primero en reconocerlo. Fue el primero, hermano, en saltar a la cruz. Luego dice que estaba con dos ladrones y uno empieza a injuriarle: ¡Ey, tú eres Dios, bájate! Y él no se podía bajar. Él podía bajarse. Los clavos no le impedían, pero tenía un clavo. El más grande no estaba en sus manos, hermano Héctor. El más grande, hermano Mauricio, no estaba en sus pies. Estaba en lo profundo del corazón. Y era tu nombre. Era mi nombre, era nuestro nombre. Ese clavo que lo sostuvo en la cruz fue tu nombre, fue mi nombre. Por amor a ti, 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 no se bajó. Y fue cáncer de tu nombre lo sujetó,
Un día recibí una palabra del Señor estudiando esto. Y un día predicando dije, cuando los romanos lo clavaron y el Espíritu me dijo, no fueron ellos, fue tu nombre. Fue tu nombre sujetándolo. Fue tu nombre clavándolo. Fue tu nombre. Fue tu nombre. Por amor a ti y a mí no se bajó. Hermanos, termino con esto. Póngase en pie y escúcheme. Termino con esto. Póngase en pie y escúcheme. La cruz no fue simbólica. La cruz fue brutal. La cruz fue física. La cruz fue real. Jesucristo fue desgarrado. Él fue desangrado. Él fue humillado. Él fue traspasado. Él fue asfixiado. Molido por nuestros pecados. Todo esto por amor. La ciencia explica cómo murió, pero la Biblia explica por qué murió. Fue por amor. 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 La ciencia explica cómo murió, pero la Biblia dice por qué murió. Murió por nuestras rebeliones. Murió por nuestros pecados. Murió para darnos vida. Y la pregunta, hermano, en esta noche no es ¿qué le hicieron a Jesús? La pregunta es ¿qué harías tú con lo que Él hizo por ti? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él nuestro rostro. Fue menospreciado, escúchame, fue menospreciado. Fue menospreciado y no lo estimamos. Te digo algo, nunca menosprecies un culto, nunca menosprecies estar en la casa de Dios, nunca menosprecies su bendición. Y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido. Molido por nuestros pecados, molido. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su bendita llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros, dice el profeta, nos descarriamos. Escúchame, tú que un día te descarriaste, tú que un día volviste atrás, hermano mío, nunca más no se merece. Hermano, te digo algo, nunca te apartes de Cristo por lo que vea nuestra gente. Nunca te apartes de Dios por lo que vea en algunos pastores, por lo que vea en alguna iglesia. Ellos no han dado nada por ti. Él lo dio todo. Él lo dio todo. Él lo dio todo. Él lo dio todo. Yo no sé si hay alguien que en esta hora pueda levantar sus manos. Y si hemos de pedirle perdón por nuestra negligencia, si hemos de pedirle perdón por nuestra liviandad,
si hemos de pedirle perdón por nuestra tibieza, si hemos de pedirle perdón por nuestro poco amor, exprésale algo a tu Señor en esta noche, que fue por ti, por mí, fue por ti, por mí, fue por ti, fue por mí. Adoremos a Dios. Aleluya, adoremos a Dios. Inmolado en el Calvario. Vamos, canta el Señor. Exprese su alabanza. Su amor por mí. Exprese su gratitud en esta noche. Dígale gracias por no cansarte. Todo peso del pecado. Gracias por no darme la vuelta a la espalda, Señor. Pecados encima del llevó. Aunque no hemos sido lo mejor, tú nunca te has cansado. Y en un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por él o por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Bendita sangre, hermano. Bendita sangre, hermano. Sangre que me redime. Su sangre nos lavó. Preciosa sangre. Su sangre perdonó nuestros pecados. De Jesús. Su sangre, su sangre. Sangre que me da la paz. Su sangre, hermano, su sangre bendita. Dígale gracias. Sangre que me purifica. Gracias a ti tengo vida, Señor. Gracias a ti estoy aquí. Sangre que me redime. Preciosa sangre. La sangre de Jesús. Oh, aleluya. Hay alguien que hables con Él, alguien que le diga: Señor, Señor, no tengo cómo pagarte en esta noche. Señor, gracias por lo que has hecho por nosotros. Señor, gracias, gracias. Oh, Dios mío. Despreciado y desechado. Vamos a alabar al Señor un momento. El varón de dolor, que sufrió nuestras dolencias, Sí, Señor. y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido, Oh, es tu palabra. hasta la muerte, Es tu palabra. no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz. Vamos, cántelo con el alma. Cántelo, cántelo. Sangre que me purifica. Oh, alabado es tu nombre. Sangre que me redime. Preciosa sangre. La sangre de Jesús. Oh, Señor, te adoramos. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica.
sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. ¿Cómo no adorarte, Señor? No siendo digno, Dios mío, usted, Señor, miró de lo alto de su santuario, Señor. Redimiste a estos pecadores. Nos diste vida y vida en abundancia, Señor, gracias. No hay cómo pagarte, Dios mío. Sangre que me da la paz. Abra su boquita. Sí, Señor. Sangre que me purifica. Por nosotros, Señor, lo hiciste. Sangre que me redime. Nos lavaste, nos perdonaste. Preciosa sangre. Nos cambiaste, la sangre Señor. De Jesús. Nos diste una oportunidad, Señor, de vivir. Sangre que me da la paz. ¿Cómo no agradecer, Señor? Sangre que me purifica. Sangre. Sí, Señor. Preciosa sangre.